Pensé que esa noche sería la última de mi vida. Estaba sola, aterrorizada, escuchando cómo alguien intentaba forzar la cerradura de mi apartamento. Cada clic, cada golpe, era un martillazo en mi pecho. Mi corazón latía con una fuerza que dolía. Me escondí en el baño, con el teléfono en la mano, temblando tanto que apenas podía marcar el número de emergencias. El sonido de la madera astillándose me hizo gritar. La puerta de entrada había cedido. Estaba perdida. Y entonces, un estruendo diferente. Un golpe seco y poderoso, no en mi puerta, sino en la del intruso que ya estaba dentro. Escuché un grito, un forcejeo, y luego un silencio aterrador. Me acurruqué, esperando lo peor. Pero la siguiente voz que escuché no era de amenaza, sino de calma. ¿Estás bien? ¿Hay alguien aquí? Soy tu vecino, escuché ruidos. Cuando abrí la puerta del baño, vi a un hombre que nunca antes había notado. Estaba de pie en medio del desorden, con el puño ensangrentado y una mirada de profunda preocupación. No era un príncipe azul, era un hombre real que había derribado la puerta de mi casa para salvarme. Esa noche, él no solo me rescató de un peligro inminente, me rescató de la oscuridad que amenazaba con consumirme. En los días que siguieron, me cuidó. Reparó mi puerta, me trajo comida y se sentó conmigo en silencio cuando las palabras no salían. En sus ojos no vi lástima, sino respeto. Y en esa seguridad, en esa amabilidad pura, nació algo que nunca había sentido. Una noche, mientras veíamos una película, la gratitud se desbordó y se convirtió en algo más profundo. Quería darle la única parte de mí que nadie había tocado, mi vulnerabilidad más íntima. No como un pago, sino como un regalo. Le ofrecí mi primera vez, no a un extraño, sino al hombre que me había mostrado lo que era sentirse verdaderamente a salvo. La tormenta golpeaba con fuerza contra las ventanas cuando el ruido comenzó. Al principio, pensé que era solo el viento, pero los golpes se volvieron más fuertes, más insistentes, más reales. Mi corazón latía desbocado mientras me refugiaba en la esquina de la sala, abrazando mi teléfono con manos temblorosas. ¿Quién podría ser a estas horas? Y con este tiempo, el miedo empezaba a apoderarse de mí. Con la voz entrecortada, logré murmurar, ¿quién está ahí? No hubo respuesta. Solo otro estruendo, mucho más violento que los anteriores, y de repente, el sonido seco y desgarrador de la madera cediendo. La puerta cayó. Un hombre irrumpió en mi hogar, completamente empapado por la lluvia, su enorme silueta recortada por la luz intermitente de la calle. Grité, paralizada entre el terror y la confusión, sin saber si correr, si atacar, si esconderme. Era una pesadilla hecha realidad. «Tranquila, vengo a ayudarte», exclamó con una voz firme pero extrañamente serena. «El tipo que te sigue está afuera. Ya llamé a la policía». No entendía nada. El tipo que me sigue, minutos antes había notado a alguien rondando mi edificio, pero lo descarté como una paranoia. Nunca imaginé que la amenaza fuera real. El desconocido se mantuvo a distancia, levantando las manos en señal de paz, como para demostrar que no quería hacerme daño. «No voy a tocarte. Estás a salvo ahora». A lo lejos, las sirenas comenzaron a acercarse, rompiendo el silencio de la noche. Mi cuerpo seguía temblando incontrolablemente, pero algo en sus ojos, en su calma, me dio un atisbo de confianza. No era un invasor, era mi salvador. Cuando la policía finalmente llegó, todo se confirmó. Detuvieron a un sospechoso que merodeaba cerca, un hombre con antecedentes que había estado acosándome. El hombre que derribó mi puerta le explicó a los oficiales que me había visto en peligro y que actuó por instinto, sin pensarlo dos veces. Una vez que la situación se calmó un poco, se acercó a mí, con una expresión de disculpa. «Soy Daniel», dijo finalmente. «Perdona por romper la puerta, pero no podía quedarme mirando sin hacer nada. No supe qué decir. Me quedé en silencio, simplemente asintiendo, sintiéndome agradecida, confundida y extrañamente aliviada. Esa noche, mi mundo se había puesto patas arriba, pero en medio del caos había encontrado un héroe inesperado. Me llevó semanas procesar lo que había pasado.
La puerta fue reparada, pero la sensación de vulnerabilidad permanecía. Sin embargo, algo más también quedó. La imagen de Daniel, el hombre que arriesgó todo por una completa desconocida. Lo busqué en redes sociales y le envié un mensaje para agradecerle de nuevo. Le dije que le debía la vida y que quería compensarlo. Él fue increíblemente modesto. Insistió en que no le debía nada, que cualquiera habría hecho lo mismo, pero yo sabía que no era verdad. No cualquiera derriba una puerta para salvar a alguien. Empezamos a hablar, primero mensajes, luego llamadas. Descubrí que era bombero, lo que explicaba su valentía. Era amable, divertido y tenía una calidez que me hacía sentir segura, incluso a través del teléfono. Una semana después, nos vimos para tomar un café. Quería pagarle la puerta, pero él se negó rotundamente. La única forma en que aceptaré algo de ti, dijo sonriendo, es si me dejas invitarte a cenar la próxima vez. Y así fue como empezó todo. Cada cita era mejor que la anterior. Me sentía tan cómoda con él como si lo conociera de toda la vida. Le conté mis miedos, mis sueños, y él escuchaba con una paciencia infinita. Le confesé que nunca había tenido una relación seria, que siempre había sido muy reservada, que aún era virgen. Esperaba que eso lo asustara, que saliera corriendo, pero su reacción fue todo lo contrario. «Eso no cambia nada de lo que siento por ti», me dijo, tomándome la mano. «De hecho, me hace admirarte aún más. Significa que cuando decidas dar ese paso, será con alguien que realmente te importa. Y me siento increíblemente afortunado de que estés compartiendo todo esto conmigo». En ese momento, supe que estaba completamente enamorada. Daniel no solo me había salvado de un peligro físico, sino que también estaba derribando los muros que yo misma había construido alrededor de mi corazón. Una noche, después de una cena maravillosa, estábamos en su apartamento. La atmósfera era íntima, llena de una confianza que había crecido entre nosotros. Lo miré a los ojos y supe que estaba lista. «Daniel», le dije, con el corazón latiendo fuerte, pero esta vez de emoción y no de miedo. «Quiero que seas tú». Él me miró, confundido por un segundo, y luego una comprensión suave iluminó su rostro. Me acarició la mejilla con ternura. «¿Estás segura? No tienes que hacer esto por mí, no me debes nada. No lo hago porque te deba algo», respondí acercándome más a él. «Lo hago porque te quiero, porque confío en ti más que nadie en el mundo, porque la noche que derribaste mi puerta, no solo me salvaste de un extraño, sino que me salvaste de mi propia soledad». Esa noche no hubo puertas rotas, solo corazones abiertos. Le ofrecí mi primera vez al hombre que irrumpió en mi vida para salvarme, y fue la decisión más hermosa y correcta que he tomado. A veces, los finales felices no empiezan con un «érase una vez», sino con el estruendo de una puerta cayendo y la llegada inesperada de tu Salvador. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio y recuerdos borrosos. La imagen de Daniel, empapado y decidido, se repetía en mi mente una y otra vez. Él había derribado mi puerta para salvarme de un incendio, y de repente, ese hombre desconocido se convirtió en el único pilar que me mantenía en pie. Cuando me ofreció ayuda para gestionar la reparación, no dudé en aceptar, pero insistió en pagarla él mismo. Recuerdo que le dije, con la voz todavía temblorosa, «No me salvaste para que te deba nada». Él simplemente sonrió con una suavidad que me desarmó y respondió, «No quiero que me debas, solo quiero saber que estás bien». Esas palabras fueron como un bálsamo. Poco a poco, comenzamos a hablar más. Descubrí que era paramédico, un hombre acostumbrado a enfrentarse a situaciones extremas todos los días. Sin embargo, confesó que aquella noche, cuando vio las llamas saliendo de mi apartamento, fue diferente incluso para él. «Cuando te vi a través de la ventana, supe que no podía mirar hacia otro lado», me dijo una tarde mientras tomábamos un café. Esa frase no me estremeció por miedo, sino por la abrumadora sinceridad que transmitía. Se sentía tan real, tan puro. Sin darme cuenta, mi rutina cambió. Empecé a esperar sus mensajes de buenos días, a anhelar sus llamadas por la noche para asegurarse de que todo estaba bien. La sensación de caos que me había envuelto desde el incendio se transformaba lentamente en una calma cálida cada vez que escuchaba su voz. Su presencia se convirtió en mi refugio. Pero dentro de mí crecía una lucha interna. Sabía que le estaba inmensamente agradecida. Él era mi héroe, el hombre que arriesgó todo por una extraña. Pero
¿Era solo gratitud lo que sentía? Cada vez que me miraba con esos ojos profundos y preocupados, mi corazón latía de una forma que no entendía. Me preguntaba si estaba confundiendo el agradecimiento con algo más, algo mucho más profundo que comenzaba a germinar en el terreno fértil de mi vulnerabilidad. Pasaron las semanas y la puerta fue reemplazada. Mi apartamento ya no olía a humo, pero el recuerdo de esa noche seguía vivo, ahora entrelazado con la presencia constante de Daniel. Me ayudó a redecorar, a elegir nuevos muebles, a reconstruir no solo mi hogar, sino también mi sensación de seguridad. Cada gesto suyo, cada conversación, iba tejiendo un lazo invisible entre nosotros. Me hablaba de su trabajo, de las vidas que tocaba, y yo le contaba mis sueños, mis miedos, las cosas que nunca le había dicho a nadie. Me sentía vista, realmente vista por primera vez. Una noche, mientras veíamos una película en mi sofá recién estrenado, el silencio se hizo más denso de lo habitual. La gratitud que sentía se había transformado en un torbellino de emociones que ya no podía contener. Sabía que él sentía algo también. Lo veía en la forma en que su mano rozaba la mía por accidente, en la intensidad de su mirada cuando pensaba que no me daba cuenta. En ese momento, tomé una decisión que algunos podrían juzgar como impulsiva o precipitada, pero que para mí se sentía como la única verdad posible. Me giré hacia él, con el corazón en la garganta, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Daniel, le dije, me salvaste la vida de más formas de las que imaginas, y quiero darte algo que nunca le he dado a nadie. La confusión y la sorpresa cruzaron su rostro. Quiero que seas tú, susurré, sintiendo cómo mis mejillas ardían. Quiero que mi primera vez sea contigo. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Vi una tormenta de emociones en sus ojos, sorpresa, duda, pero también un destello de ternura que me dio esperanza. ¿Estaba ofreciendo mi virginidad como un pago por mi rescate? ¿O era el acto de entrega más puro que podía concebir? Un regalo para el hombre que me había devuelto la vida y, sin saberlo, me había enseñado a querer vivirla de nuevo. La respuesta a esa pregunta cambiaría todo entre nosotros. Para siempre. Ofrecí mi primera vez al hombre desconocido que derribó mi puerta para salvarme. Aquella noche, mi mundo se desmoronó. Estaba sola en casa cuando un hombre irrumpió con violencia. El terror me paralizó. Cada segundo parecía una eternidad mientras él se acercaba, con una mirada que prometía lo peor. Mis gritos se ahogaban en mi garganta. Cuando creí que todo estaba perdido, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. La puerta de mi habitación voló en pedazos. Otro hombre, un completo desconocido, entró como una furia. Era alto, fuerte, y en sus ojos había una determinación que me dejó sin aliento. Se abalanzó sobre mi agresor sin dudarlo un instante. La pelea fue brutal, un caos de golpes y gruñidos. Yo solo podía observar, temblando en un rincón, incapaz de moverme. Finalmente, mi salvador sometió al intruso justo cuando las sirenas de la policía comenzaban a sonar a lo lejos. Cuando todo terminó, el hombre se acercó a mí lentamente, con las manos en alto para no asustarme. Su nombre era Daniel. Era mi vecino del piso de abajo. Había escuchado los ruidos y no dudó en intervenir. Mientras la policía se llevaba al otro hombre, Daniel se quedó a mi lado. Me cubrió con una manta y me habló con una voz suave y tranquilizadora, diciéndome que ya estaba a salvo. En ese momento, rodeada por el caos y la destrucción de mi propio hogar, su presencia era el único ancla que me mantenía cuerda. No era solo un héroe, era el faro que me guió fuera de la oscuridad más profunda. Desde esa noche, algo cambió dentro de mí. La gratitud que sentía era tan inmensa que se mezclaba con una admiración que nunca antes había experimentado. Los días siguientes fueron una neblina de declaraciones policiales, reparaciones y el constante eco del miedo. No podía dormir, cada sombra me hacía saltar. Pero Daniel no desapareció. Me traía comida, se aseguraba de que la nueva puerta fuera más segura y pasaba horas hablando conmigo, ayudándome a procesar el trauma. Su paciencia era infinita. No había ninguna agenda oculta, solo una genuina preocupación por mi bienestar. Empecé a verlo no solo como mi salvador, sino como la persona más amable y decente que había conocido.
Observaba cómo sus manos, que habían luchado con tanta fiereza para protegerme, ahora preparaban una taza de té con una delicadeza sorprendente. En sus ojos no veía lástima, sino respeto. Y poco a poco, la gratitud comenzó a transformarse en algo más profundo, algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Me sentía en deuda, una deuda imposible de pagar. Quería darle algo, cualquier cosa que pudiera expresar la magnitud de lo que sentía. Y en mi mente confundida y vulnerable, una idea comenzó a tomar forma, una idea desesperada. Yo era virgen, había guardado esa parte de mí para alguien especial, para un momento de amor y confianza. Pero después de casi ser violada, esa idea se había hecho añicos. Sentía que mi pureza, mi inocencia, me había sido robada de todos modos. Pensé que, si se la entregaba a Daniel, al menos sería mi elección. Sería una forma de reclamar mi cuerpo, de convertir un acto de violencia potencial en un regalo de gratitud. Era una lógica retorcida, nacida del trauma, pero en ese momento me parecía la única forma de recuperar algo de control sobre mi vida. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, el silencio entre nosotros se volvió pesado, cargado de todas las palabras que no nos atrevíamos a decir. Finalmente, reuní el poco valor que me quedaba. Me detuve y lo miré. Daniel, yo... empecé con la voz temblorosa. Lo que hiciste por mí cambió todo. Él se detuvo también, sus ojos fijos en los míos, llenos de una atención que me desarmaba. No quiero que te sientas obligada a nada, respondió con calma. Lo hice porque era lo correcto. Bajé la mirada, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Lo sé, susurré, pero necesito ser honesta contigo. Respiré hondo, preparándome para el salto al vacío. Nunca he estado con nadie, confesé. Esa noche sentí que mi vida terminó y volvió a empezar contigo allí. Y quiero que sepas que lo que siento ahora no es una deuda, es una elección. Esperaba que se acercara, que me tocara, que aceptara mi oferta silenciosa. Pero Daniel no se movió. Respetó cada centímetro de mi espacio personal, creando una barrera invisible pero poderosa de respeto. Lo más importante es tu bienestar, dijo con una suavidad que me atravesó el alma. Lo demás debe surgir solo si tú lo deseas, sin presión, sin miedo. Sus palabras fueron como un bálsamo. Me di cuenta de que mi plan desesperado no era sobre él, sino sobre mi propio dolor. Su respeto, en ese preciso instante, fue la prueba definitiva. Me demostró que mis sentimientos, aunque nacidos en el trauma, tenían el potencial de convertirse en algo real, en una conexión genuina. No me veía como un objeto dañado que necesitaba ser reparado, sino como una persona completa que merecía tomar sus propias decisiones, en su propio tiempo. Pasaron semanas, quizás meses. El tiempo se volvió borroso, marcado no por el calendario, sino por el progreso de mi sanación. Daniel y yo continuamos nuestra rutina. Conversaciones largas que se extendían hasta la noche, risas tímidas que poco a poco se volvían más sonoras y miradas sinceras que decían más que cualquier palabra. Él nunca me presionó. Esperó a que yo encontrara mi propio camino de regreso a mí misma. Me acompañó a terapia, celebró mis pequeñas victorias y me sostuvo durante mis recaídas. Se convirtió en mi roca, mi confidente, mi mejor amigo. Y en ese espacio seguro que él creó para mí, el amor comenzó a florecer. Un amor tranquilo, fuerte y saludable. Ya no era una reacción al trauma, sino una elección consciente, basada en la admiración, el cariño y una profunda conexión emocional. La noche en que finalmente decidimos dar el siguiente paso no tuvo nada de impulsivo. Fue una decisión mutua, hablada y consensuada. Lo hicimos con un cuidado infinito, con una ternura que sanaba viejas heridas. Cada caricia, cada beso, estaba impregnado de respeto y comunicación. No fue una entrega basada en el miedo o la gratitud, sino en la confianza absoluta y la decisión libre de dos personas que se habían elegido. Esa noche no solo me entregué a él físicamente, sino que le confié las partes más frágiles de mi alma, sabiendo que estarían seguras con él. Fue un acto de amor puro, que redefinió por completo lo que significaba para mí la intimidad y la conexión. Fue la antítesis de la violencia que casi experimenté. Fue la afirmación de mi derecho a elegir, a sentir y a amar.
Daniel nunca dejó de recordarme una cosa importante. Tu historia es tuya. Yo solo quiero caminar a tu lado si así lo deseas. Y esa, para mí, fue la mayor prueba de amor que pude recibir. No fue el acto heroico de derribar mi puerta lo que definió nuestro amor. Fue su constancia, su paciencia y su inquebrantable respeto por mi autonomía. Me enseñó que el verdadero amor no posee, sino que libera. No salva para después cobrar, sino que acompaña para que uno pueda salvarse a sí mismo. Él no solo derribó una puerta de madera aquella noche fatídica. Con su amor y su respeto, me ayudó a derribar los muros que yo misma había construido alrededor de mi corazón. Me enseñó que, aunque una puerta se cierre con violencia, siempre es posible abrir una nueva, desde la fuerza, la dignidad y el amor propio. Y juntos, abrimos esa nueva puerta y caminamos hacia un futuro lleno de luz. Si estás pasando por un momento difícil o has vivido una experiencia traumática, recuerda que no estás solo. Buscar ayuda profesional es un acto de valentía y el primer paso hacia la sanación. Hablar con un terapeuta puede darte las herramientas para procesar lo que has vivido y reconstruir tu vida. Hay personas dispuestas a escucharte y apoyarte sin juzgarte. No dudes en buscar recursos de salud mental en tu comunidad o en línea. Tu bienestar es lo más importante. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo video.